Hay un montón de versiones de Batman, y dependiendo de cuál veas, cambia bastante lo que te encontrás. Tenés algunas que van más por la acción, otras por los villanos, otras que son más un espectáculo, pero esta serie va por otro lado. Batman, el enmascarado, no intenta reinventar nada, de hecho, hace lo contrario. Se apoya mucho en lo clásico, tanto en lo visual como en cómo cuenta la historia. Gotham tiene esa estética medio de los años 40, todo es más oscuro, más apagado, y eso no es solo lo que se ve, sino que también se siente en el ritmo, con ese estilo noir tan marcado. Y en parte eso tiene bastante sentido si te das cuenta que está Matt Reeves en la producción, que viene a dirigir The Batman, así que ya está bastante metido en esta versión más oscura y detectivesca del personaje. Y por otro lado tenés a Bruce Timm, que fue uno de los creadores de la serie animada de los 90, así que hay una intención bastante clara de homenaje o influencia de aquella mítica serie. Este Batman no es el típico que cae, reparte justicia con golpes y desaparece. Es más paciente. Mira, sigue, espera. Muchas veces está más cerca de ser un detective que un superhéroe. Y eso le da otro área a la serie. Además, los capítulos funcionan bastante bien por separado. Cada uno tiene su caso, su conflicto y su cierre, pero al mismo tiempo todo eso va sumando para algo más grande. No es solo pasa esto y termina, sino que de a poco se va entendiendo cómo funciona esta Gotham y la gente que vive allí. Y en medio de todo eso está Bruce Wayne, que a diferencia de otras versiones más frías o distantes, donde su fachada de millonario no es tan convincente como la de Robert Pattinson en el cine, este Bruce toma acciones más carismáticas o más humanas ante el ojo público, aunque esta sea su verdadera máscara para ocultar su verdadera identidad. Eso también encaja con el mundo que lo rodea. La policía, por ejemplo, no está del todo de su lado. Tenés a René Montoya, Jim y Barbara Gordon que intentan hacer bien las cosas, pero también están Flash y Bullock que muestran bastante bien lo corrupto que está todo. Entonces Batman no termina de ser un aliado ni un enemigo, queda en un lugar medio incómodo para todos. Uno de los aspectos más interesantes de la serie es cómo se reinterpreta ciertos personajes conocidos. La doctora Quinzel o Harley Quinn se aleja bastante de la imagen clásica que suele tener. En lugar de ser una víctima manipulada al Joker, acá se la muestra como alguien que utiliza su rol profesional para ejercer su control sobre los demás, experimentando con la mente de sus pacientes y mostrando una personalidad mucho más inquietante. También aparecen otros personajes clásicos como Clayface, que acá lo vemos interpretado por Basil Karlo, una diferente adaptación del personaje a comparación de la película que se estrena este octubre, donde Clayface será Matt Hagen. Pero mientras tanto, tenemos a Bruce que sigue lidiando con su trauma. No es algo que desaparezca ni que se resuelva, sino que permanece presente todo el tiempo, incluso cuando intenta ignorarlo. Hay un momento donde Bruce cree haber perdido a Alfred, y lo primero que piensa no es en Gotham ni en su misión, sino en el hecho de que no podría seguir siendo Batman sin él. Eso deja en claro hasta qué punto es su identidad de las pocas conexiones personales que le quedan. Pero si hay alguien que realmente termina marcando la serie es Harvey Dent. Al principio lo ves como el tipo que quiere hacer las cosas bien, tiene esa idea de cambiar Gotham desde adentro, tanto que se postula como alcalde. Es de los pocos que todavía cree que puede hacer algo distinto. El tema es que Gotham no es el mejor lugar para sostener eso mucho tiempo. De a poco empiezan a aparecer las presiones, los compromisos, las decisiones jodidas y Harvey empieza a ceder. Aunque no es de golpe, es como un paso a paso. Ahí es donde entra Rupert Thorne, un muy importante mafioso de Gotham. Harvey empieza a hacer tratos con él para asegurarse la victoria en las elecciones. Y obviamente eso tiene un precio. Thorne le pide que retire las acusaciones contra Milligan en un caso bastante importante. Llega el momento de la corte. El juez le pregunta qué va a hacer y Harvey sabe perfectamente qué se está metiendo. Sabe lo que puede pasar si va en contra de Thorne, pero aún así decide seguir adelante con el caso. Tony Cito, que es la mano derecha de Thorne, lo sigue después de la audiencia hasta el baño, y sin casi mediar palabra, le dejan claro lo que pasa cuando traicionas a alguien como Thorne. Este episodio es el segundo mejor valorado de la serie, con un 8,3 en IMDb, representa el núcleo de la serie, porque se fue construyendo a lo largo del show. Con esas características, tanto como físicas y mentales, permite al equipo del show usar a este personaje con una gran creatividad, porque como ya se ha visto en otras entregas del Murciélago, el fiscal de distrito es uno de los personajes más profundos dentro de los villanos de Gotham. Ahí es donde aparece esa versión más conocida del personaje, Dos Caras, pero lo importante es cómo llega hasta ese punto. No es algo de un segundo para el otro, sino que es la consecuencia de todo lo anterior. Se empieza a correr la voz de que Harvey ya no es tan justo y correcto como antes. Ahora prefiere apostar la vida de una persona dependiendo de la cara de su moneda. Quiere hacer justicia por su propia cuenta y toma venganza contra Tonicito. En ese estado decide directamente contra Thorne, ya no como fiscal, sino como alguien que decide por su cuenta quién vive y quién no. Va bajando los hombres de Thorne, uno por uno, y cuando finalmente lo tiene enfrente, aparece Batman, justo antes de que Harvey cometa otro error. En ese momento Harvey parece volver, y en lugar de seguir, se frena, incluso agradece a Batman por haberlo detenido. Y llegamos al último y mejor valorado capítulo de la serie. Con un 8,4 en IMDb nos da un gran cierre, con incertidumbres, pérdidas importantes, transformaciones y una de las cosas que más me gustan, que es la redención de un personaje. Porque Harvey es secuestrado por los hombres de Thorne y con la ayuda de Bárbara tratan de escapar, para que Dent no quede manchado y pueda dar su testimonio. En ese camino Harvey Dent se da cuenta del mal que había hecho, y ya en el final uno de los hombres de Thorne dispara contra Bárbara, pero Harvey lo impide, sacrificándose por ella. Y no sé si tomarlo como una redención para él mismo, pero es un último gran acto que aporta a la historia de la serie. Algo que quiero comentar es la escena donde Batman toma el arma que mató a Harvey, para luego apuntar al asesino de este y disparar varias veces, sin apuntar directamente contra él. Lo que más curioso de esto es cómo la toma sin miedo al rechazo.
donde normalmente vemos que el murciélago asocia esto con la pérdida de sus padres, las evita para no convertirse en lo que odia. En una de las últimas escenas vemos a Batman justo después de haber atrapado a Thorn, y lo mejor de esto es el plano, la iluminación del rayo para revelar al héroe de Gotham y claramente haciendo referencia a la serie de los 90, con esa mítica intro. No sé qué nos espera con esta serie, seguramente será una temporada 2, porque antes de que termine aparece el Joker, pero hasta ahora no se sabe nada. Así que si llegaron hasta acá, díganme qué otra película o serie les gustaría ver. Esto fue un pequeño resumen y análisis de Batman enmascarado.